Un mundo que empieza a quedar pequeño. Al terminar el periodo arcaico, las comunidades griegas habían alcanzado un nivel de desarrollo que transformó profundamente su forma de vivir. Las polis ya no eran asentamientos frágiles, ni experimentos sociales inestables. Eran comunidades consolidadas, con leyes, rituales compartidos, instituciones y una identidad clara. Sin embargo, este crecimiento trajo consigo nuevas tensiones. El territorio disponible alrededor de muchas polis comenzó a resultar insuficiente. La agricultura seguía siendo la base de la subsistencia, y la tierra cultivable no podía expandirse al mismo ritmo que la población. En regiones montañosas como el Ática o el Peloponeso, esta limitación se hacía especialmente evidente. La presión sobre los recursos generó conflictos internos. Campesinos endeudados, disputas por herencias y desequilibrios en la distribución de la tierra comenzaron a erosionar la estabilidad social. En algunas polis, estas tensiones desembocaron en reformas políticas. En otras, provocaron enfrentamientos abiertos entre grupos rivales. Al mismo tiempo, el comercio local ya no era suficiente para sostener las necesidades crecientes. Las comunidades requerían metales, madera de calidad, grano y otros productos que no siempre podían obtener en su entorno inmediato. El intercambio se volvió más complejo y más ambicioso. Frente a este escenario, surgió una idea que no era completamente nueva, pero que ahora adquiría una urgencia distinta. Mirar más allá del territorio propio, buscar soluciones fuera de la polis. El mar, que durante siglos había sido una frontera incierta, comenzó a verse como una oportunidad. Esta decisión no fue impulsiva ni individual. Fundar una colonia era una elección colectiva, debatida y organizada por la comunidad. No se trataba de huir, sino de extender la polis más allá de sus límites físicos. La colonización fue, en esencia, una respuesta estructurada a un mundo que había cambiado. Así comenzó uno de los movimientos más decisivos de la historia griega. Un proceso gradual, extendido en el tiempo, que transformaría el Mediterráneo y daría forma a una identidad compartida, que iba mucho más allá del lugar de origen, el mar como camino, y no como frontera. Para comprender la colonización griega, es necesario entender la relación profunda que estas comunidades tenían con el mar. Desde tiempos anteriores, los griegos habían desarrollado habilidades náuticas notables. El mundo egeo, con sus islas cercanas y costas recortadas, había enseñado a navegar, comerciar y orientarse sin perder de vista la tierra. A diferencia de otros pueblos más ligados al interior continental, los griegos no veían el mar únicamente como un espacio peligroso. Lo percibían como un medio de conexión. Las rutas marítimas permitían viajar con más rapidez que los caminos terrestres y facilitaban el contacto entre regiones distantes. La experiencia acumulada durante siglos fue clave. Comerciantes, pescadores y exploradores habían trazado rutas que conectaban el Egeo con Asia Menor, el Mar Negro y el Mediterráneo Central. Estas rutas no surgieron de repente, se construyeron lentamente, viaje tras viaje, generación tras generación. Cuando las polis comenzaron a considerar la fundación de colonias, estas rutas existentes sirvieron como guía. No se partía hacia lo desconocido absoluto, se avanzaba hacia lugares ya visitados, ya descritos, donde se sabía que existían recursos valiosos o puertos seguros. El mar también ofrecía una ventaja estratégica. Permitía establecer asentamientos costeros que funcionaban como nodos de intercambio. Desde estos puntos, los griegos podían acceder a productos locales y redistribuirlos a otras regiones. La colonia no era un puesto aislado, sino parte de una red creciente. Este movimiento estuvo acompañado por una fuerte carga simbólica. Emprender un viaje marítimo significaba separarse del lugar de origen, pero sin romper el vínculo. Las colonias mantenían lazos religiosos, culturales y, en muchos casos, afectivos con la polis fundadora. Compartían dioses, rituales y tradiciones. Así, el mar dejó de ser una frontera final. Se convirtió en un espacio de tránsito, de oportunidad y de expansión. A través de él, las comunidades griegas comenzaron a proyectarse hacia un mundo más amplio, dando inicio a una transformación que cambiaría para siempre la historia del Mediterráneo. Fundar una colonia, un acto colectivo y ritual. La fundación de una colonia griega no era un gesto improvisado ni una aventura individual. Era una decisión tomada por la polis en su conjunto, tras debates, consultas y acuerdos internos. El objetivo no era abandonar la comunidad original,
sino reproducirla en otro lugar, adaptándola a un nuevo entorno. Antes de partir se elegía a un líder para la expedición, conocido como oikistis. Esta figura tenía una importancia central. No era solo un organizador práctico, sino también un referente simbólico. Su nombre quedaría asociado para siempre a la fundación del nuevo asentamiento y sería recordado por generaciones. La elección del lugar respondía a criterios muy concretos. Se buscaban costas accesibles, puertos naturales, tierras fértiles y acceso a rutas comerciales. La cercanía a fuentes de agua dulce era esencial. También se evaluaba la presencia de poblaciones locales y la posibilidad de convivir o negociar con ellas. El momento de la partida estaba cargado de significado. Los colonos llevaban consigo fuego sagrado, tomado del hogar común de la polis. Este gesto simbolizaba la continuidad entre el lugar de origen y el nuevo asentamiento. Aunque la distancia fuera grande, la identidad permanecía. Al llegar, el primer acto no era económico ni militar, sino religioso. Se delimitaba un espacio sagrado y se realizaban rituales para marcar el inicio de la nueva comunidad. Solo después comenzaba la organización práctica del asentamiento, la distribución de tierras y la construcción de vivienda. La colonia no dependía políticamente de la polis fundadora en el día a día. Tenía autonomía para tomar decisiones y adaptarse a su entorno. Sin embargo, el vínculo cultural y simbólico se mantenía vivo. Las fiestas, los mitos y los dioses compartidos recordaban constantemente el origen común. De este modo, cada colonia era a la vez una extensión y una transformación de la polis original. No una copia exacta, sino una nueva versión moldeada por el territorio, los contactos y el paso del tiempo. Los oráculos y la legitimidad del viaje. En un mundo donde las decisiones colectivas tenían consecuencias profundas y permanentes, la legitimidad era esencial. Antes de fundar una colonia, muchas polis buscaban orientación en los oráculos. Entre todos ellos, Delfos ocupó un lugar central. Consultar al oráculo no era un simple gesto ritual, era una forma de dar respaldo divino a una empresa arriesgada. Fundar una colonia implicaba enviar a parte de la población a un destino incierto, con la posibilidad real de fracaso. La aprobación del oráculo ofrecía seguridad simbólica y cohesión interna. Las respuestas del oráculo eran interpretadas por la comunidad y adaptadas a las circunstancias. No ofrecían instrucciones detalladas, sino orientaciones generales que reforzaban la decisión ya tomada. De este modo, la religión no anulaba la política, sino que la acompañaba y legitimaba. El vínculo con Delfos no terminaba con la fundación. Muchas colonias mantenían contacto con el santuario, enviaban ofrendas y consultaban en momentos clave. Esto reforzaba la sensación de pertenecer a un mundo griego amplio, conectado por creencias compartidas. Los oráculos también actuaban como mediadores simbólicos entre comunidades. Al reconocer una fundación como legítima, ayudaban a evitar disputas entre polis rivales, por territorios o rutas. La palabra del santuario tenía peso suficiente para establecer acuerdos tácitos. Este papel de la religión en la colonización muestra hasta qué punto lo sagrado y lo práctico estaban entrelazados. Navegar, comerciar y asentarse no eran solo actos económicos. Eran decisiones que involucraban a la comunidad en su conjunto, al pasado compartido y al futuro imaginado. Con el respaldo del oráculo y la experiencia acumulada, la expansión griega comenzó a acelerarse. Las rutas se multiplicaron. Nuevas costas se poblaron. El Mediterráneo empezó a transformarse en un espacio cada vez más interconectado. Sicilia y el sur de Italia, el primer gran escenario de expansión griega. Cuando las comunidades griegas comenzaron a expandirse más allá del mar Egeo, Sicilia y el sur de la península itálica aparecieron como destinos prioritarios. No fue una elección casual. Estas regiones ocupaban una posición estratégica en el Mediterráneo central y ofrecían condiciones naturales que contrastaban de forma evidente con muchas zonas del territorio griego. Sicilia, en particular, llamó la atención por la fertilidad de sus tierras. Las llanuras costeras, alimentadas por suelos volcánicos, permitían cosechas abundantes y regulares. Para polis acostumbradas a terrenos montañosos, donde la agricultura exigía un esfuerzo constante
y los resultados eran inciertos. Este territorio representaba una oportunidad excepcional. Las primeras fundaciones se establecieron siguiendo la lógica marítima griega. Se buscaban puertos naturales, bahías protegidas y acceso directo al interior. Naxos, fundada hacia mediados del siglo VIII antes de nuestra era, suele considerarse uno de los primeros asentamientos griegos en Sicilia. Poco después, surgieron Siracusa, Gela y otras ciudades que crecerían con rapidez. Estas colonias no eran puestos avanzados temporales. Desde el inicio fueron concebidas como comunidades estables, con instituciones propias, espacios sagrados y una clara organización social. La distribución de tierras fue uno de los primeros actos tras la fundación, ya que garantizar la producción agrícola era esencial para la supervivencia a largo plazo. El sur de Italia siguió un proceso similar. A lo largo de la costa se fundaron ciudades que, con el tiempo, formarían una red conocida más tarde como Magna Grecia. Estas comunidades estaban conectadas entre sí por rutas marítimas frecuentes y compartían prácticas culturales, religiosas y políticas. Con el paso de las generaciones, algunas de estas colonias alcanzaron un nivel de prosperidad notable. Su producción agrícola, su posición comercial y su acceso a recursos locales les permitieron acumular riqueza e influencia. En ciertos casos, estas ciudades llegaron a rivalizar con las polis fundadoras en prestigio y poder. Este crecimiento alteró el equilibrio original de la colonización. Lo que había comenzado como una solución a problemas internos se convirtió en un proceso autónomo, con dinámicas propias. El Mediterráneo central empezaba a transformarse en un espacio profundamente marcado por la presencia griega. Convivencia, intercambio y conflicto en un Mediterráneo compartido. La expansión griega nunca ocurrió en territorios deshabitados. Cada nuevo asentamiento implicaba contacto con pueblos que ya vivían allí desde hacía generaciones. En Sicilia y el sur de Italia, coexistían comunidades indígenas con tradiciones antiguas, así como otros actores mediterráneos con intereses propios. El primer contacto solía ser comercial. Los griegos ofrecían cerámica, vino, aceite y productos artesanales a cambio de metales, alimentos y conocimientos del territorio. Estos intercambios iniciales crearon relaciones de dependencia mutua y facilitaron una convivencia relativamente estable en muchas regiones. Sin embargo, el equilibrio era frágil. A medida que las colonias crecían, aumentaba la presión sobre la tierra y los recursos. Las necesidades de expansión agrícola y el control de rutas estratégicas generaron tensiones con las poblaciones locales. En algunos casos, estas tensiones se resolvieron mediante acuerdos y alianzas. En otros, derivaron en conflictos prolongados. Los enfrentamientos no solo fueron militares, también se expresaron en el plano cultural. La llegada de nuevas costumbres, formas de organización y creencias alteró el tejido social de las regiones colonizadas. Algunas comunidades adoptaron elementos griegos de manera gradual, otras resistieron activamente estos cambios. Este proceso transformó a los propios colonos. Lejos de su polis de origen, tuvieron que adaptarse a contextos distintos, aprender a negociar con pueblos diversos y desarrollar soluciones nuevas a problemas antiguos. La experiencia colonial fomentó una mentalidad más flexible y abierta. La convivencia cotidiana generó intercambios culturales profundos. Arquitectura, prácticas religiosas y técnicas productivas comenzaron a mezclarse. Las colonias griegas no fueron simples reproducciones del mundo egeo, sino espacios híbridos, moldeados por el contacto constante. A través de estas experiencias, los griegos ampliaron su comprensión del Mediterráneo. El mundo dejó de percibirse como una suma de territorios aislados y comenzó a entenderse como un sistema conectado. Esta visión más amplia tendría consecuencias duraderas en la forma de pensar, el comercio, la política y la identidad colectiva. El comercio como fuerza silenciosa de transformación. A medida que las colonias griegas se consolidaban en distintos puntos del Mediterráneo, el comercio dejó de ser una actividad secundaria y se convirtió en el eje que sostenía todo el sistema de expansión. No se trataba solo de intercambiar productos, sino de construir relaciones estables entre comunidades separadas por grandes distancias. Las rutas marítimas comenzaron a organizarse de manera más regular. Los barcos no viajaban al azar, seguían trayectos conocidos, aprovechaban vientos estacionales
y conectaban puertos que, con el tiempo, se transformaron en centros de intercambio regional. El mar se convirtió en una red de caminos líquidos. Los productos que circulaban reflejaban tanto las necesidades como las aspiraciones de las comunidades griegas. El grano, fundamental para alimentar a poblaciones crecientes, fluía desde regiones fértiles hacia zonas más pobres en recursos agrícolas. El vino y el aceite viajaban en sentido contrario, convertidos ya en símbolos culturales, además de bienes de consumo. La cerámica desempeñó un papel central, no solo como objeto utilitario, sino como portadora de identidad. Vasijas decoradas con estilos reconocibles permitían rastrear la presencia griega en territorios lejanos. A través de estos objetos, las ideas estéticas, los mitos y las narraciones viajaban junto con los productos. Este comercio no estaba controlado por una autoridad central. Cada polis y cada colonia participaban según sus capacidades y necesidades. Sin embargo, con el tiempo se formaron redes de confianza, acuerdos implícitos y prácticas compartidas que daban estabilidad al sistema. El intercambio repetido generaba expectativas y reducía la incertidumbre. La actividad comercial también transformó la vida interna de las polis. Aparecieron grupos dedicados de forma constante al comercio marítimo. Estos actores, expuestos a otras culturas y realidades, aportaron nuevas perspectivas a la vida social y política. El contacto constante con el exterior amplió los horizontes mentales del mundo griego. Así, sin grandes proclamaciones ni estructuras visibles, el comercio fue tejiendo una red que unía a comunidades distantes. Esta red no solo transportaba bienes, transportaba ideas, técnicas y formas de entender el mundo. El Mediterráneo empezaba a funcionar como un espacio compartido. Ideas, costumbres y saberes en movimiento. La expansión griega no solo implicó el desplazamiento de personas y mercancías, también supuso un flujo constante de ideas y prácticas culturales. A través del contacto con otros pueblos, las comunidades griegas ampliaron su visión del mundo y transformaron aspectos fundamentales de su propia cultura. En las colonias, las costumbres del lugar de origen se adaptaron a nuevas realidades. Los rituales religiosos incorporaron elementos locales. Los dioses griegos se asociaron con divinidades indígenas, creando formas de culto híbridas que reflejaban la convivencia cotidiana. La religión se convirtió en un espacio de negociación cultural. La arquitectura también mostró estas influencias cruzadas. Las técnicas constructivas locales se combinaron con modelos griegos, dando lugar a estilos propios de cada región. Las ciudades coloniales no eran copias exactas de las polis originales. Eran creaciones nuevas, moldeadas por el entorno y por la interacción constante con otros pueblos. El conocimiento práctico circuló con rapidez. Técnicas agrícolas, métodos de navegación y formas de organización social se transmitían de una comunidad a otra. Este intercambio de saberes fortaleció la capacidad de adaptación de las colonias y con el tiempo influyó también en las polis de origen. Las historias de viaje jugaron un papel fundamental en este proceso. Los relatos de comerciantes y colonos regresaban a Grecia cargados de descripciones sobre tierras lejanas, pueblos distintos y costumbres desconocidas. Estas narraciones alimentaron la imaginación colectiva y ampliaron la percepción del mundo. La experiencia colonial también reforzó una idea clave. A pesar de las diferencias regionales, los griegos compartían una base cultural común que los distinguía de otros pueblos. Vivir lejos del lugar de origen intensificó esta conciencia. La identidad griega se definía tanto por lo que se era como por lo que no se era. Este proceso no estuvo exento de tensiones. El contacto constante con otras culturas planteó preguntas incómodas sobre tradición, cambio y pertenencia. Sin embargo, fue precisamente esta fricción la que impulsó la creatividad y la reflexión. Al final de este largo movimiento de expansión, el mundo griego ya no podía pensarse como un conjunto de comunidades aisladas. Se había convertido en una red extensa, dinámica y profundamente interconectada. Un mundo en movimiento, preparado para afrontar los grandes desafíos que estaban por llegar. Conflictos entre colonias y el surgimiento de nuevas tensiones. Con el paso del tiempo, la expansión griega generó un escenario complejo, donde no solo existían relaciones entre polis y colonias, sino también tensiones entre las propias colonias. A medida que estas comunidades crecían, sus intereses comenzaban a chocar.
La competencia por tierras fértiles, puertos estratégicos y rutas comerciales se intensificó de forma gradual. En regiones como Sicilia y el sur de Italia, varias colonias griegas coexistían a distancias relativamente cortas. Aunque compartían lengua, dioses y costumbres, esto no garantizaba armonía. Cada ciudad defendía su autonomía y buscaba asegurar su prosperidad. Las disputas territoriales se volvieron frecuentes y, en algunos casos, desembocaron en enfrentamientos armados. Estos conflictos revelaron una transformación importante. La guerra ya no era solo una cuestión entre polis de la Grecia continental. Ahora también formaba parte de la experiencia colonial. Las colonias debían organizar su defensa, formar ejércitos propios y tomar decisiones estratégicas sin la intervención directa de la polis fundadora. Al mismo tiempo, surgieron rivalidades económicas. El control de ciertos puertos o mercados podía inclinar el equilibrio regional. Algunas ciudades lograron consolidarse como centros dominantes, mientras otras quedaron subordinadas o desaparecieron. Este proceso no fue uniforme ni predecible. Dependía de factores geográficos, políticos y humanos. Las tensiones internas también crecieron dentro de las propias colonias. La distribución de tierras, el acceso al comercio y la relación con las poblaciones locales generaron desigualdades. Estas desigualdades provocaron disputas sociales que, en ocasiones, llevaron a cambios en la organización política. A través de estos conflictos, las comunidades griegas aprendieron a gestionar un mundo cada vez más complejo. La experiencia colonial no solo amplió el territorio griego, sino que puso a prueba sus modelos de convivencia y organización, una identidad compartida, en un mundo diverso. A pesar de los conflictos y tensiones, la expansión griega produjo un efecto duradero y profundo. Vivir dispersos por todo el Mediterráneo reforzó la conciencia de pertenecer a un mismo mundo cultural. La identidad griega se definió con claridad precisamente en la distancia. Las colonias mantenían vínculos constantes con sus lugares de origen. Se enviaban mensajeros, se compartían noticias y se participaba en festivales comunes. Los santuarios panhelénicos seguían siendo puntos de referencia para comunidades separadas por cientos de kilómetros. Estos lazos ayudaban a sostener una sensación de continuidad. La lengua jugó un papel esencial. Aún con variaciones regionales, los griegos podían comunicarse entre sí. Esta capacidad facilitó el intercambio de ideas, relatos y conocimientos. Los poemas, las tradiciones orales y las prácticas religiosas circulaban junto con los bienes materiales. La experiencia colonial también influyó en la forma en que los griegos se veían a sí mismos frente a otros pueblos. El contacto constante con culturas distintas reforzó la percepción de una identidad propia, basada en costumbres compartidas y valores comunes. Esta distinción no siempre fue explícita, pero se manifestó en la vida cotidiana y en las narraciones colectivas. Con el tiempo, esta identidad compartida permitió formas de cooperación inesperadas. Comunidades distantes podían reconocerse como aliadas frente a amenazas externas. La idea de un mundo griego amplio, aunque fragmentado, comenzó a tomar forma de manera concreta. Al finalizar este largo proceso de expansión, el Mediterráneo había cambiado de manera irreversible. Las ciudades griegas, tanto en la península como en las colonias, formaban una red extensa y activa. El mar, antes frontera incierta, se había convertido en el eje de un mundo compartido. Este escenario sentó las bases para los grandes acontecimientos que estaban por venir. Las tensiones acumuladas, las alianzas construidas y la identidad reforzada prepararían el terreno para una nueva etapa de la historia griega, donde los desafíos ya no serían locales, sino de alcance mucho más amplio. El Mediterráneo como escenario común, con la expansión griega ya avanzada, el Mediterráneo dejó de ser una suma de mares separados y comenzó a funcionar como un espacio compartido. Las rutas marítimas unían costas lejanas y creaban una continuidad inédita entre regiones muy distintas. Para las comunidades griegas, el mar se convirtió en un entorno familiar, casi cotidiano. Los viajes ya no eran excepcionales. Comerciantes, emisarios y navegantes recorrían trayectos conocidos, conectando colonias entre sí y con las polis de origen. Esta circulación constante favoreció la estabilidad de las redes comerciales y culturales. El Mediterráneo pasó a ser un espacio vivido, no solo imaginado.
En este contexto, las ciudades costeras adquirieron un protagonismo especial. Puertos bien situados se transformaron en puntos clave para el intercambio de productos y noticias. La información viajaba con rapidez relativa para la época, permitiendo a las comunidades reaccionar ante cambios políticos o económicos en regiones lejanas. Este mundo interconectado también implicó nuevas responsabilidades. Las ciudades debían proteger sus rutas, mantener relaciones diplomáticas y adaptarse a un entorno cada vez más competitivo. La expansión había creado oportunidades, pero también nuevos riesgos. El encuentro con grandes poderes. A medida que el mundo griego se expandía, comenzó a rozar zonas de influencia controladas por grandes potencias del Mediterráneo oriental. En Asia Menor, las ciudades griegas entraron en contacto directo con imperios organizados y centralizados, muy distintos de la estructura fragmentada de las polis. Estas potencias poseían ejércitos profesionales, sistemas administrativos complejos y una visión territorial amplia. Para las comunidades griegas, el contacto con estos poderes supuso un desafío profundo. La autonomía local, tan valorada por las polis, se vio amenazada por estructuras políticas de mayor escala. Las ciudades griegas de la costa oriental del Mediterráneo comenzaron a experimentar presiones externas. Tributos, intervenciones políticas y conflictos locales se volvieron cada vez más frecuentes. Estas tensiones pusieron a prueba la capacidad de las comunidades para mantener su independencia. Al mismo tiempo, el contacto con estos grandes poderes amplió la experiencia política griega. Las polis empezaron a comprender que el equilibrio mediterráneo estaba cambiando y que el aislamiento ya no era una opción viable. Aprender a cooperar, sin dejar de competir frente a amenazas externas más amplias. Las comunidades griegas comenzaron a explorar formas de cooperación que antes eran poco habituales. Aunque seguían existiendo rivalidades profundas, surgió la necesidad de coordinar esfuerzos en situaciones críticas. Esta cooperación no fue sencilla. Las polis desconfiaban unas de otras y defendían con firmeza su autonomía. Sin embargo, la experiencia colonial había demostrado que la acción conjunta podía ofrecer ventajas reales. Las redes creadas durante la expansión facilitaron estos primeros intentos de coordinación. Las alianzas se construían de manera temporal y pragmática. No existía una autoridad superior que las impusiera. Cada acuerdo era el resultado de negociaciones complejas, donde el interés colectivo debía equilibrarse con las ambiciones individuales. Este aprendizaje fue lento y lleno de tensiones, pero sentó las bases para una idea clave. En determinados momentos, la supervivencia del mundo griego podía depender de la capacidad de actuar de manera conjunta. Esta noción tendría consecuencias decisivas en el futuro inmediato. Un mundo preparado para el cambio. Al final de este largo proceso de expansión, el mundo griego ya no era el mismo que había surgido tras el periodo arcaico. Las polis habían aprendido a vivir en un espacio mucho más amplio, interconectado y competitivo. La experiencia colonial había transformado su economía, su cultura y su visión del mundo. El Mediterráneo se había convertido en un escenario compartido, lleno de oportunidades y peligros. Las comunidades griegas habían desarrollado herramientas para navegar este entorno complejo, desde redes comerciales hasta formas flexibles de cooperación política. Sin embargo, este mundo seguía siendo frágil. Las tensiones acumuladas durante décadas no habían desaparecido. Las rivalidades internas, los conflictos regionales y la presión de grandes potencias externas seguían presentes. Todo lo aprendido durante la expansión griega se convertiría en la base sobre la cual se desarrollaría la siguiente etapa histórica. El paso hacia el mundo clásico no sería una ruptura abrupta, sino la consecuencia directa de siglos de adaptación, exploración y conflicto. Con el Mediterráneo como escenario central y una identidad griega cada vez más definida, las polis estaban a punto de enfrentarse a desafíos que pondrían a prueba todo lo construido hasta entonces. El mundo había cambiado, y Grecia estaba preparada para ocupar un lugar decisivo en la historia. A lo largo de este recorrido, la expansión griega deja de parecer una simple sucesión de viajes y fundaciones. Se revela, en cambio, como un proceso humano profundo, lleno de decisiones difíciles, adaptaciones constantes y consecuencias inesperadas. Las comunidades que partieron desde las costas del Egeo no sabían exactamente qué encontrarían al otro lado del mar. Sabían, eso sí, que el mundo en el que vivían ya no era suficiente.
Cada colonia fundada fue una apuesta, una mezcla de esperanza y riesgo. Personas que abandonaban su lugar de origen no para desaparecer de él, sino para prolongarlo en un territorio nuevo. Llevaban consigo tradiciones, dioses, formas de pensar y de organizar la vida, pero también se veían obligadas a transformarlas. Nada permanecía intacto cuando se enfrentaba a un paisaje distinto, a otros pueblos, a nuevas realidades. Con el paso del tiempo, esta red de ciudades dispersas creó algo que nunca había existido antes. Un mundo sin fronteras claras, unido por el mar, sostenido por rutas invisibles y por una identidad compartida que se fortalecía precisamente en la distancia. Ser griego dejó de depender únicamente del lugar de nacimiento y pasó a definirse por una cultura común, por costumbres reconocibles y por una memoria compartida. La expansión también mostró los límites de ese mundo. La convivencia no siempre fue pacífica. El contacto con otros pueblos generó tensiones, conflictos y transformaciones profundas. Las colonias aprendieron que crecer implicaba negociar, adaptarse y, en ocasiones, enfrentarse. Nada de esto fue simple ni lineal. Cada región, cada ciudad, vivió la experiencia de manera distinta. Sin embargo, en medio de estas diferencias, surgió una comprensión nueva del Mediterráneo. Ya no como una serie de espacios aislados, sino como un escenario compartido, donde el destino de unas comunidades estaba ligado al de otras. El mar se convirtió en un espacio de encuentro constante, en un lugar donde circulaban no solo bienes, sino también ideas, relatos y formas de entender el mundo. Este proceso dejó una huella duradera. Las polis griegas, tanto en su territorio original como en las colonias, entraron en una etapa de madurez histórica. Habían aprendido a vivir en un mundo amplio, complejo y competitivo. Habían desarrollado herramientas sociales, políticas y culturales que les permitirían afrontar desafíos de una escala desconocida hasta entonces. Nada de lo que vendría después puede comprenderse sin este largo movimiento de expansión. Las grandes ciudades, los conflictos decisivos, las ideas que marcarían siglos de historia, todo ello se apoya en la experiencia acumulada durante este periodo. La colonización no fue un episodio secundario, fue el laboratorio donde se ensayaron las formas de vida que definirían a Grecia. Al cerrar este viaje, queda claro que la historia no avanza solo a través de grandes acontecimientos, sino mediante procesos largos, silenciosos y profundamente humanos. Decisiones tomadas generación tras generación, adaptaciones constantes y una relación cambiante con el entorno fueron dando forma a un mundo nuevo. El Mediterráneo que surgió de esta expansión ya no podía volver atrás. Estaba preparado para conflictos más amplios, para alianzas inesperadas y para transformaciones profundas. La siguiente etapa de la historia griega no aparecerá como una sorpresa, sino como la consecuencia natural de todo lo que aquí se ha construido. Y así, mientras el mar sigue uniendo costas lejanas, el mundo griego entra en una nueva fase, llevando consigo el peso de su experiencia y la promesa de un destino que todavía está por revelarse.